todos bienvenidos a este video muy enriquecedor. Soy Sharon Barragán y hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es la inteligencia emocional. Tenemos una invitada muy importante, terapeuta bioenergética, Verónica Flores. Bienvenida. Buenos días, Sharon. Es para mí un honor estar haciendo parte de este programa Bella Salud. Gracias. Bueno, cuéntanos un poco de eso de qué es la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es el hecho de poder controlar, poder manejar tus emociones y no que las emociones te manejen a ti. Vale. ¿Cómo podemos identificar qué son las emociones? Las emociones son una reacción neurofisiológica que hacen parte de nuestra naturaleza intuitiva. Entonces, por reacción, es un impulso provocado por una reacción externa o interna. Vale. Por lo tanto, se pueden controlar a nivel racional. Entonces, si se siente ira, si se siente tristeza, si se siente angustia, ansiedad, todo esto lo podemos controlar, pero teniendo el equilibrio a nivel mental, espiritual, físico, energético, pues que podemos controlar nuestras emociones. Vale, o sea, influyen varios factores, ¿no? Para poder llegar a una inteligencia emocional. Sí, la idea importante aquí es lograr el equilibrio espiritual, físico, mental y emocional. Entonces, ¿cómo se empieza eso? En cuerpo físico, lo que es buena alimentación, la alimentación tiene mucho que ver con el hecho de que podamos controlar nuestras emociones. Si tienes una alimentación sana, vas a estar mucho más equilibrado. Si haces ejercicio, te va a ayudar a quitar inclusive toda la ansiedad y todo el estrés que manejan estas emociones. Las emociones son muy importantes, no se eliminan, se controlan. Sin emociones es como si quitáramos los colores y como si quitáramos toda la parte más emocionante de nuestra vida. Estaríamos muertos en vida si no tuviéramos emociones. Entonces, el punto no es eliminar las emociones que me hacen sentir mal, no, el punto es controlarlo. Entonces, la parte espiritual es muy importante. Independientemente de la religión que tú tengas, sea meditación, sea oración, sea alabanza, de cualquier manera en que tú expreses tu creencia religiosa, debes tener esa parte espiritual fortalecida y alimentada. Entonces, el yoga es una de esas, la meditación es una de esas, la oración es una de esas. Una persona que tiene su fe y que tiene su parte espiritual fortalecida puede manejar muchísimo mejor sus emociones. La mente juega un papel muy importante porque los pensamientos repetitivos negativos fortalecen más las emociones negativas. Cuando es repetitiva la emoción negativa, empieza a afectar a la parte sentimental. Entonces, explico. Si yo tengo muchos episodios de ira y no controlo, esa ira va creando un sentimiento de odio a medida que va pasando el tiempo. Si yo tengo varios episodios de tristeza y de ansiedad, con el tiempo me va a crear una depresión crónica que puede inclusive desembocar en una enfermedad que toque tratarla con medicamento psiquiátrico. Entonces, el manejo de las emociones es muy importante. ¿Por qué? Si tú llegas al punto de crear odio, perfectamente puede desencadenar en un suicidio, en un homicidio, y lo hablo y lo nombro porque es ahí donde radica el hecho de controlar las emociones y que no vayan a llegar las personas a cometer actos de esta manera. Sí, Porque lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo en la actualidad,
de que no Exactamente. comprendemos cómo se llega a afectar un padre a su hijo, que se sobrepasan los límites, ¿no? El entendimiento, pero creo que ahí está el origen. Porque se dejan llevar por el impulso. Y acordémonos que las emociones son impulsos. Entonces son impulsos creados a nivel externo o a nivel interno. Externo cuando tú te dejas manipular por el impulso de ira que te provocó otra persona cuando te ofendió. Un ejemplo. Cuando has permitido, ¿no? Has permitido que entre ese factor externo y te influya, ¿no? Porque uno lo Ah, permite o no lo permite. exactamente. Y entonces terminamos haciendo inclusive cosas que jamás en la vida pensamos que hubiéramos sido capaces de hacer y errores que muchas veces son irreversibles. Entonces, es la importancia de manejar la ira, es la importancia de manejar la tristeza, la depresión. Una depresión puede desembocar en un suicidio. Entonces, cuando nosotros somos conscientes que somos seres humanos creados desde la luz y la divinidad, y que lo natural en nosotros es que estemos para servir, para mantener el equilibrio, para dar amor, para ser alegres, para crear cosas positivas, que somos proactivos, entonces es ahí cuando comprendemos, en mi vida no debe permanecer energía negativa ni pensamientos negativos, entonces yo debo trabajar con mis emociones, que ¿Y es muy importante. qué ejercicios diarios podemos hacer para ir implementando este control de las emociones? Primero que todo, ser conscientes que nos debemos autorreconocer. O sea, debo saber cuáles son las emociones que más me atacan, que son más seguidas, y empezar a mirar por qué yo tengo esta debilidad y empezar a sanarla desde el corazón, desde la parte espiritual, desde la parte mental, ayudándonos con el fortalecimiento físico y energético. Entonces, energético, si yo tengo un pensamiento positivo, si yo tengo una buena alimentación, si yo estoy decretando con mi palabra, con mi verbo, cosas positivas todos los días, obviamente mi energía va a vibrar alto. Si mi energía vibra alto, entonces mis emociones ni me van a manipular. Si tengo ira, la cancelo, decreto, la cancelo y yo soy solo positividad. Y siempre voy a estar ocupada haciendo cosas positivas para no darle cabida, porque eso también es importante. Si desde el principio en que yo lo siento, sé que es negativo y no le doy cabida en mi vida, ubico mi mente, mi parte física, mi parte espiritual en lo que debo estar, no le doy cabida a las emociones negativas. Pero no tiende a hacer lo contrario. Entonces, cuando a ti te da ira, te queda sonando en la cabeza, lo quedas recordando, lo estás alimentando. Entonces, No es alimentarlo, o sea, detenerlo, es decir, no, ¿qué nos puede funcionar? Por ejemplo, validar esa emoción, decir, vale, llegó esto, esta emoción me está haciendo sentir mal, o sea, identificarlo, ¿no? Reconocer que te está generando una molestia y poder como manejarlo desde ahí, desde la conciencia, ¿no? Desde el ser consciente que te está incomodando. desde la conciencia, desde la parte espiritual y parte mental. Porque, o sea, ¿por qué no se logran hacer estas cosas? Porque en el momento en que otra persona o el estímulo viene de la parte exterior, entonces yo inmediatamente tiendo a echarle la culpa al otro o a echarle la culpa a la situación. Entonces yo resulto culpando y justificando todas mis cosas. No, no se trata de culparme yo, no se trata de culpar al otro, se trata de manos a la obra, esto no hace parte de mí porque me hace daño. Exacto. Pero, ¿Cómo pero lo sí es podemos manejar, por ejemplo, con los hijos, quienes tenemos hijos que también ellos aprenden de lo que ven en nosotros? Entonces, ¿cómo podemos ir gestionando esto también, que ellos aprendan esta inteligencia emocional? después de que el adulto ya ha identificado cuáles son las emociones nocivas, Ujú. inclusive a largo plazo nos pueden provocar enfermedades,
a sus hijos bastante, esto no te hace bien. Tú necesitas fortalecer tu mente, tu espíritu, tu físico, necesitas estar en paz con todo lo demás para que tú puedas fluir. Esto es cuando los niños, dime, por ejemplo, de 7 a 8 años en adelante, pero si tú como adulto estás practicando toda todos estos ejercicios para superar esa debilidad o esa emoción negativa que siempre te ataca, tus hijos desde pequeños van a ver, por ejemplo, de vida. Entonces van a aprender por el ejemplo de vida que tú les estás dando. Hay algo muy importante, y es que cuando uno está en la tarea, está en ese ejercicio de querer autorreconocerse, de querer valorarse, amarse, y aparte retirar lo que sabe que no está bien, que le hace daño, todo es un ejemplo de vida, y no solo para tus hijos, para toda la gente que te rodea. Vale, o sea, primero tenemos que trabajarlo en nosotros mismos. Para poder irradiar y reflejarlo. Esto mismo lo va a aprender nuestros hijos sin que estemos diciéndole, mira, tienes que hacer esto o tienes que manejarlo así, porque si me da un ataque de rabia y actúo de un modo, mis hijos lo están viendo. Entonces, no puedo ir en coherencia debes gestionar, no te puedes poner de mal genio, ¿no? Cuando uno como padre lo hace, ¿no? Eso es importante. Habrán momentos en que se sigan sintiendo emociones porque pues estamos vivos y tenemos que sentir emociones todo el tiempo. Habrán momentos en que las emociones sean tan negativas y tan fuertes que uno tenga que salir, respirar, tomar agua, hacer oración o lo que más se le facilite, porque no todo mundo es igual. O sea, lo Entonces, podemos validar, ¿no? Cuando estemos viendo esta emoción que está dominando en nuestro hijo, vale, lo podemos validar de tal modo que le podemos decir, vale, estás un poco eufórico, vamos a respirar, esto te dio mal genio por X o Y motivo, pero vamos a buscar la solución. sí es bien importante manifestarle eso, sobre todo a los hijos y a los más pequeños, de la manera más calmada, porque toca hacer contrapeso a lo que ellos, a esa carga negativa que ellos están sintiendo en ese momento. Sí, ahí juega un importante paso de primero me voy a calmar yo, ¿no? Porque estás en algunas pataletas y demás, viene la emoción, ¿no? De la frustración. Aquí, ¿qué hago? No puedo hacer nada, ¿sabes? Y de pronto ira o alguna emoción de tristeza, dependiendo de lo que uno sienta, y poder uno estar un poco más neutro y poder dirigirse a los hijos, ¿no? A mí me gusta que la gente no reprima la emoción. A mí lo que me gusta es que las personas, si tienen deseos de llorar, lloren. Si tienen que hablar las cosas, háblenlas, pero de la manera más correcta y más respetuosa. Pero de todas maneras hay que hablarlo. Es Sí, aquí importante. tiene importante la parte de lo que nos han enseñado, ¿no? En casa, por ejemplo, a la mayoría de los hombres tendemos a enseñar, o hemos visto que les han enseñado, no llores, no llores, que no eres una nena o, ¿sabes? Entonces empieza un poco esta represión en el hombre y piensa que llorar no es de hombres, entonces es un poquito un limitante mental, ¿no? Donde no se pueden expresar, donde no pueden llorar. Entonces, también es importante como recalcar eso, ¿no? Si viene una emoción y tienes ganas de llorar, pues somos seres humanos, seas hombre o mujer, puedes llorar, lo puedes expresar, ¿no? Hay una terapia que me encanta y es que cuando las personas muchas veces no pueden expresar sus emociones y las reprimen, pueden escribirlas y quemarlas, pero lo importante es expresarlas de alguna manera. Que esto es la psicomagia, ¿no? A esto Si le esto llamamos psicomagia. nos ayuda mucho a liberar sentimientos reprimidos que han sido formados por el conjunto de emociones a diario y se forma el sentimiento. Entonces, fíjate que es lo mismo que cuando uno se enamora. Entonces, es un montón de emociones juntas, ¿sí? De asombro, de admiración, de alegría, de ternura.
y todas estas emociones se juntan y a diario, hasta que ya llega el sentimiento y que te sientes enamorada. Entonces, fíjate lo importante que son las emociones, que también son alarmas. Entonces, uno no puede tampoco quitar las alarmas. Entonces, Exacto. son muy importantes las emociones. Mira que a mí a los chicos chiquitos me encanta ponerles un programa de Disney que se llama Intensamente y Ah, habla sí. precisamente de las emociones y del manejo que tienen las emociones, lo importantes que son, pero al mismo tiempo si no se controlan, ¿cómo pueden descontrolar todo el sistema de un ser humano? Entonces es bien importante saber controlar las emociones, decir, ojo, si tengo ira, pero es responsabilidad mía. Sí. La mayoría de personas dicen, no, es que lo que me dijo, es que lo que hizo, no, siempre miramos es hacia afuera y culpamos alrededor nuestro entorno, ¿sí? Entonces, es importante decir, no, si yo estoy sintiéndome estresado, si yo entro en angustia, si entro en pánico, si entro en ansiedad, es mi responsabilidad saber qué me sucede, por qué, sanarlo de corazón. Y en ese caso, si se necesita la ayuda de un terapeuta o un psicólogo, inmediatamente. Vale. Las Estas personas cosas, también pueden, tú dentro de una terapia las puedes guiar para que se pueda difuminar, controlar estas, que se puedan regular estas emociones, ¿no? Que a veces hay mucha gente que no sabe por qué generan estas emociones, estos comportamientos, entonces que también tú les puedes ayudar en esta área. claro, en la parte emocional, en la parte mental, en la parte energética, y si tenemos que hacer uso de alguna dieta en específico, también. Y una disciplina que necesite esa persona. Obviamente, no todas las personas necesitan la misma terapia ni de la misma manera. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un análisis personalizado y miramos qué es lo que necesita esa persona. Y si el problema está desde su niñez, porque es que hay que ver también que la mayoría de problemas que tienen ahora los adultos vienen A nivel desde la niñez. emocional. Entonces, Emociones que vienen desde la raíz, ¿no? Desde una infancia. reprimidas, inclusive diría yo que hasta desde el vientre. Entonces, todas ese tipo de cosas las vemos, tenemos que sacar todas esas raícitas que se han quedado allá clavadas a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel mental, que son esos traumas. Sí, hay Y es muchos lo que casos que he escuchado desde el vientre que la madre quería era por ejemplo, una niña y pensó y hasta el último momento de su embarazo pensó que era una niña, ¿no? Antes que no se podía diagnosticar esto, ver bien. Y Ajá. este hombre queda con esa sensación, ¿no? De que nunca fue lo suficiente o que no era lo que quería sus padres, ¿no? Entonces también es ir a esa raíz de, de esas emociones de que no sabemos de dónde vienen. Entonces también habría Mira que mirar. que, mira que la terapia de autorreconocimiento nos sirve para dos cosas. Primero, para mirar nuestras fortalezas y saber que somos seres únicos, que nada más y nada menos que el creador fue el que deseó que existiéramos, que tenemos una razón de ser, que tenemos una misión importante, que todos los seres humanos tienen fortalezas y dones para desarrollar. Entonces, desde ese punto de vista es que se tratan los pacientes, independientemente de la problemática que hayan tenido sus padres cuando los concibieron, haya Es sido, eso, ¿no? haya Esa sido como yo no son existo. emociones propias, son emociones que de los demás y no dependen esas perspectivas o esas expectativas, ¿no? No tienen que afectarlo a uno. O sea, desde el momento en que tú naces es porque Dios deseó que tú existieras y tienes una razón de ser y tienes una misión muy importante. Y por Todos. eso mismo debes saber diferenciar entre tus emociones y saber qué te hace bien, qué te alimenta y qué te intoxica. Desde Sí, ese punto de vista vas a descubrir tus fortalezas, porque acuérdate que es un autorreconocimiento, ¿no?
Entonces vas a descubrir cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y así va a ser más importante el hecho de que tú saques adelante tus fortalezas y tus debilidades las sepas controlar. Vale. Esto es supremamente importante para todos, cualquier persona de cualquier edad. Todos tenemos emociones y muchas veces no las podemos manejar, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que entrar en un programa con nosotros mismos donde podamos identificarlo para prevenir situaciones irreversibles, ¿no? Como tú has mencionado. O sea, es mejor prevenir que lamentar. Sí, esa es una cosa. Y lo otro que me gustaría hacer énfasis en esta charla es el listado que uno debe hacer de las cosas positivas que uno tiene y el listado de las cosas negativas. No hay mejor táctica, no hay mejor tic para empezar a hacer ese autorreconocimiento. Bueno, muchas gracias, Verónica. Lo tomamos desde el corazón y cualquier cosa vamos a estar en contacto contigo para que pueda ser también este medio de autoevaluación, de autosanación, ¿no? Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, adiós y nos vemos en próximos videos. Bendiciones.